Muy bien, pues vamos a empezar esta conferencia del día de hoy, este estudio que nos va a permitir adentrarnos en un proceso de comprensión sobre un tema maravilloso y muy importante que debemos tener hoy en cuenta todos nosotros los que estamos tratando de despertar, un tema que nos habla sobre la situación del ser humano en la actualidad. Este tema se titula Adicciones. Hoy vamos a ver qué son las adicciones, cómo muchos de los hábitos que nosotros frecuentamos en nuestra vida cotidiana se pueden volver especialmente compulsivos y llevarnos a un proceso en el cual nos volvemos dependientes de algún entretenimiento, de alguna sustancia que va a generar muchos desequilibrios en nosotros y que nos va a impedir despertar la conciencia. Vivimos en una sociedad en la que es común tener algún tipo de adicción. Vivimos una vida llena de presiones, de dificultades al momento de relacionarnos en el trabajo con nuestra pareja. Y lo común, lo normal, es que todos tengamos algún tipo de adicción, aunque muchas veces ni siquiera lo sabemos porque generalmente consideramos una adicción como una conducta relacionada con el alcohol, con las drogas, con algo que no podemos controlar, que nos lleva a ser de alguna manera antisociales, a perjudicar a nuestra familia, a robar o a tener conductas desequilibradas que afectan a la sociedad. Pues bien, existen otro tipo de adicciones que hoy en día pasan desapercibidas y que no debemos dejar de observar porque están en nuestra vida diaria, en nuestros oficios cotidianos, en nuestras relaciones más comunes y ordinarias. Estas adicciones no tienen el aspecto al que nosotros le llamamos una adicción. Muchas de ellas parecen virtuosas, como lo que puede ser la adicción al trabajo. Cuando vemos una persona compulsivamente aferrada a su trabajo, que se sumerge en él, que se olvida de su familia y de las otras áreas de su vida, podríamos considerarla desde fuera, desde una perspectiva superficial, como responsable o como una persona que está buscando el éxito, pues en nuestra sociedad esta búsqueda compulsiva del éxito es vista como una virtud. Tenemos también la adicción a la comida, con todas las cadenas rápidas y todos los ingredientes que ponen para que estos alimentos sean adictivos, para que sintamos un deseo de estar tomando refrescos azucarados y comida chatarra. Encontramos la adicción hasta a las compras y cómo esta adicción o esta serie de conductas compulsivas son fomentadas por nuestra sociedad, por las aplicaciones de internet que nos están sugiriendo todo el tiempo que hay productos nuevos y más económicos que podemos comprar. Con toda esta serie de ofertas que vemos que los comercios sacan en determinadas fechas para que sintamos ese deseo de encontrar una salida a nuestros vacíos existenciales a través de este tipo de actividades. Podríamos ser adictos a una pantalla de televisión, podemos ser adictos a la pantalla de nuestro teléfono celular y nosotros nos vamos acostumbrando a esto porque en nuestra sociedad todas estas conductas pues son normales. Es normal que una persona esté en una parada de autobús viendo su teléfono móvil, es normal que una persona vea un programa de televisión, es normal ver a una persona comiendo en un puesto de comida chatarra, es normal ver a las personas trabajando de uno a otro lado y por eso todas estas adicciones, todas estas dependencias, todas estas compulsiones se camuflan entre nosotros. Podría ser que nosotros incluso las tengamos y no nos damos cuenta porque vivimos en medio de una sociedad en la que estamos rodeados de personas que también son adictas y que estamos relacionados con ellas y si todos somos adictos pues nadie se da cuenta de que estamos desarrollando tendencias y comportamientos compulsivos que si bien se han normalizado en nuestra sociedad, para una persona que desea despertar la conciencia son terriblemente nocivos. Son tendencias que nos van a impedir el florecimiento de nuestro despertar, del estado de atención que necesitamos, de la libertad interior para poder experimentar un verdadero gozo y felicidad. Todo este problema se agrava aún más cuando nosotros observamos y descubrimos que muchos sectores de la industria, muchos sectores de la economía, no solo nos fomentan todas estas adicciones, sino que nos estudian minuciosamente los procesos de recompensa de nuestro cerebro para incorporar en toda esta serie de tendencias, de entretenimientos, de alimentos, los ingredientes para que sean cada vez más
compulsivos, para que nos generen dependencia, para que sintamos la necesidad de volver a ellos. Hoy en día sabemos que nuestro cerebro produce una sustancia que se llama la dopamina. Una sustancia que nos puede brindar sensaciones de alegría, de relajación, de diversión, de entusiasmo, y que puede segregarse en nuestro cerebro por el contacto con diferentes tipos de estímulos. Podremos segregar dopamina cuando estamos alegres viendo las rebajas de un supermercado o de un centro comercial. Podremos segregar dopamina cuando estamos yendo a comer a un puesto de comida chatarra y nuestro cerebro sabe que allí va a haber una gratificación, un helado dulce, azúcar, porque el azúcar es uno de los alimentos que nos hace segregar dopamina. Segregamos dopamina cuando vemos todas estas redes sociales con todas sus pequeños videos impresionantes y todas sus sugerencias que nos hacen centrar y sentir todas estas emociones de diversión, asombro, etc. Pues bien, la dopamina se ha convertido en la droga del hombre de conciencia dormida. Esta droga en sí no está fuera de nosotros, sino la produce nuestro propio cerebro. Acudimos a ella para tapar todos nuestros vacíos existenciales. Estimulamos la segregación de dopamina de un estado de diversión, de entretenimiento, para escapar de nosotros mismos, para escapar de nuestra ignorancia, para escapar de nuestros problemas internos, para escapar de nuestros vacíos e infelicidad. De ahí o a partir de ahí es que vemos que cuando a una persona se le habla de adicción, de que todas estas conductas son adictivas, no quiere ver, porque obviamente empezamos a desarrollar un amor, un cariño hacia todas estas tendencias adictivas. No las vemos para nada como adicciones, decimos estos son mis gustos, estos son mis placeres, a mí me encanta ir de compras y lo disfruto mucho con mis amigos o con familiares o simplemente solo. Este es mi refugio, este es mi consuelo. Llegar en la tarde después de una jornada laboral intensa y tomarme mi cervecita, ¿cierto? Porque hemos desarrollado un aferramiento a estas adicciones. Son nuestra muleta para afrontar las circunstancias de la vida diaria. Son nuestra recompensa para una vida que sobrellevamos en medio del sueño de la conciencia. Pues bien, nosotros queremos plantear este problema, queremos observarlo, queremos discernir sobre él y darnos cuenta que esto no es felicidad. Al contrario, esto es lo que ha hecho al hombre no solamente infeliz, sino torpe, sino esclavo de la conciencia dormida y de una vida rutinaria cíclica que está atrapada en esa cárcel de la adicción. Debemos saber que todas estas tendencias, aunque parezcan nobles, virtuosas, aunque todos las hagan, producen un proceso de deterioro en toda la constitución de nuestro ser, que en nuestros estudios le llamamos el degeneramiento. Obviamente afecta nuestro equilibrio físico, mental y emocional. Una persona que se la pasa consumiendo tendencias compulsivas, ya sea a través de la comida chatarra, ya sea a través del celular, ya sea a través de la dependencia de ver todas estas series una y otra vez, es una persona que empieza a perder su equilibrio mental y también físico, se va enfermando. Todas estas adicciones y tendencias compulsivas producen insensibilidad, porque obviamente ya no tenemos disponibilidad ni sensibilidad para las demás cosas de la vida que son bellas y sutiles, pero que no causan placer, que no nos hacen segregar dopamina. Por lo tanto, tenemos que estar pegados a todas estas tendencias que nos generan adicción. Por eso decimos que estas tendencias condicionan nuestro ánimo y voluntad, pues ya no tenemos ánimo para ninguna otra cosa que no sea esta actitud o esta tendencia compulsiva. Todas estas tendencias atrofian las cualidades de la conciencia, porque nosotros debemos saber que cuando acostumbramos a nuestro cerebro al placer, al cerebro le deja de interesar la verdad, al cerebro le deja de interesar cuestionar. El cerebro, en busca de su placer, acepta lo que sea. Esa es una característica de un adicto. Por eso vemos que a las personas les ponen en las cajetillas de los cigarrillos todo un montón de enfermedades, pero teniéndolas ahí no quieren ver y siguen fumando.
¿Por qué? Porque al cerebro no le interesa saber la verdad, sino le interesa el placer inmediato para poder seguir viviendo, quedando atrapados en un bucle, en un círculo vicioso. Escuchen bien, por eso se dice círculo vicioso, que va del placer al dolor. En este círculo no hay cabida para la felicidad. La felicidad es otra cosa. La felicidad es una ausencia de este sufrimiento y de esta adicción. Este círculo vicioso nos vuelve terriblemente egoístas, que es lo contrario que nosotros estamos buscando. Estamos tratando de salir del egoísmo, tratando de salir de la ignorancia, y al deteriorar nuestro ser, al arraigarnos en esta serie de adicciones, pues no vamos a poder salir de allí, sino que vamos a estar autocentrados, buscando siempre la satisfacción de un nuevo placer. Pues bien, es necesario empezar a autoobservarnos, identificar una adicción que puede ser invisible para nosotros, porque como lo mencioné hace un rato, vivimos en una sociedad llena de adictos, vivimos en una sociedad donde todas estas tendencias compulsivas son comunes en nuestro entorno y en las demás personas. Vivimos en un medio donde las empresas están haciendo todos los días lo posible para que sus productos, para que sus aplicaciones sean cada vez más adictivas, entren más en nosotros. ¿Cómo saber que somos adictos? Pues cuando nosotros suspendemos alguna actividad a la que estamos acostumbrados y sentimos vacío, ansiedad, dependencia, esa es la señal de que nos hemos vuelto adictos. Porque no estamos diciendo que sea malo trabajar. Obviamente podemos comunicarnos por una red social con una persona con la que tenemos que comunicarnos. Podemos ver un programa de televisión y obviamente tenemos que comer, pero nos daremos cuenta de que nos hemos vuelto adictos a un montón de cosas cuando al suspender cierta comida chatarra, cuando al suspender cierto programa de televisión sentimos ansiedad y vacío. Aquí encontramos un segundo problema, porque debemos aprender a trabajar sobre estas cosas y no es nada fácil. Vencerse a sí mismo en este sentido es supremamente difícil. ¿Por qué? Porque esos comportamientos viciosos son el síntoma superficial de un conflicto interno más profundo. Ojalá fuera tan fácil de decir: si me estoy volviendo adicto al televisor, yo lo voy a apagar y ya está. O voy a dejar mi móvil a la distancia y ya está. Pero no, la adicción debe ser tratada con inteligencia y estrategia. Porque nosotros podemos apartarnos del móvil, apartarnos de la comida chatarra, pero nos va a quedar el dolor, el sufrimiento en el fondo de nuestro ser, que es el que tratamos de anestesiar y tapar con la adicción. En este caso, si dejamos de fumar, pues terminaremos comiendo caramelos o haciendo alguna otra cosa y inclinándonos hacia otra tendencia compulsiva, porque el dolor de fondo sigue ahí. Debemos saber y observar que vivimos en una sociedad compulsiva, que vivimos en una sociedad que nos presiona, que la vida no es fácil para ningún ser humano. No es fácil relacionarnos con los demás, no es fácil asumir la responsabilidad de nuestra existencia, no es fácil lidiar con nuestra mente, que es muchas veces autodestructiva, lidiar con una sociedad competitiva, lidiar con las sugestiones de un medio que nos está sugiriendo lo que debemos ser, creer, etc. La vida es un desafío que produce muchas tensiones y sufrimientos, y el problema es que nadie nos enseñó a gestionar este sufrimiento. Nadie nos enseñó a hacer que nuestra vida sea menos sufrida. Y nadie nos enseñó a gestionar nuestra mente, porque debe sorprendernos que la mayor parte del sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de las reacciones mentales que nosotros tenemos hacia esas circunstancias. Somos nosotros con nuestras reacciones mentales, con nuestra forma de reaccionar compulsiva, con nuestra forma de pensar autodestructiva, los que producimos mucho del sufrimiento que estamos viviendo. Cuando simplemente decimos: qué feo este trabajo, que hoy es lunes, que por qué mi amigo le va mejor y a mí me va peor. Todos estos pensamientos que son cotidianos en nosotros producen un sufrimiento que nos va desgastando y nos hace buscar alguna actividad que se vuelve adictiva para compensar, para anestesiar. Estas actividades compulsivas que se convierten en adicción son los que nos ayudan a escapar y hacer de esta vida tediosa, complicada,
muchas veces monótona, difícil, hacer que esta vida sea llevadera. Pues bien, nosotros buscamos acercarnos a este problema, abrir la olla, no solamente quitarnos la adicción, sino abrir esta olla que está hirviendo de problemas y descubrir que esas adicciones que nosotros tenemos no son felicidad. Estos entretenimientos, estos placeres, estos goces que estamos experimentando, con los que hacemos llevar a nuestra vida, no son felicidad. Hacen parte del sufrimiento. Debemos encontrar algo más. Debemos llegar a cansarnos de esta búsqueda insaciable de felicidad y acudir a la enseñanza que nos invita a descubrir otro camino. No el de seguir buscando compulsivamente la felicidad en tapar nuestra olla, sino en acabar con el sufrimiento. En empezar a trabajar sobre nosotros mismos, sobre esta mente compulsiva, sobre esta mente negativa, sobre esta mente que está en la máquina del tiempo, en el futuro, en el pasado, proyectando lo que quiere ser, comparándose con otros, para que la vida pueda llegar a ser menos compulsiva, menos dolorosa, y lograr así romper todas las cadenas, que no tengamos ninguna adicción, que podamos acercarnos a circunstancias, a los hábitos cotidianos que hacen parte de nuestra vida sin volver a ninguno de estos hábitos compulsivos, que podamos mirar nuestro móvil y apagarlo o retirarlo y tengamos disponibilidad para otras cosas. Que podamos disfrutar tal vez de un postre y no nos refugiemos en un postre o en un helado. Que seamos libres de completamente todas las adicciones. Es necesario esto si queremos despertar, porque es necesario que nuestra atención esté completamente libre de esta rutina de adicciones. Que recuperemos la capacidad de la inteligencia, de mirar qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Que descubramos que todos estos mecanismos adictivos han sido puestos ahí muchas veces por la ingeniería social, por las empresas y por los poderosos que quieren generar un orden en nuestra sociedad para que seamos estúpidos y sigamos viviendo de una manera adormecida y mecánica. Pues bien, hay que empezar por descubrir la adicción que nosotros tenemos, por descubrir nuestras tendencias compulsivas. En estas conferencias nosotros aconsejamos observar, identificar 3 tipos de adicciones que debemos hacer el alto inmediatamente. Si bien todos nosotros podemos identificar que somos adictos al móvil, que somos adictos al trabajo, que somos adictos a las golosinas, debemos saber que hay 3 tipos de adicciones a las que debemos dirigir nuestra atención: el alcohol, las drogas, la pornografía. Estas 3 adicciones son muy dañinas, generan un rápido degeneramiento en nosotros. La pornografía, por su parte, deteriora toda nuestra capacidad de imaginar, nos llena de imágenes nocivas que condicionan nuestra potencia sexual. El alcohol y la droga se están normalizando y hoy en día se convirtieron en los mediadores de nuestras relaciones sociales. Por eso debemos aprender a decir alto. Si realmente nos interesa el proceso de despertar, debemos sacrificar todo lo que nos lleva en un sendero opuesto. El alcohol, por su parte, se ha normalizado en nuestra sociedad y vemos que las personas no pueden tener una alegría ni una relación espontánea con sus semejantes si no es mediado a través de una cerveza o una botella de cualquier licor. Es importante que nosotros veamos que el alcohol es una droga y que obviamente culturalmente la vemos de manera distinta porque así nos enseñaron a verla. El alcohol, al igual que las drogas, estimulan estados psicoactivos, generan dependencia y adicción, son nocivos para la salud, degeneran nuestro cuerpo, deterioran la constitución de nuestro ser y alteran el recto funcionamiento de la conciencia. Todas estas cosas son producidas por ambas sustancias de la misma manera. La diferencia es que culturalmente vemos alcohol de una manera más noble. ¿Por qué? Porque desde pequeños lo hemos asociado a la alegría, al descanso, lo hemos asociado a la amistad, lo hemos asociado a las vacaciones y solamente necesitamos un motivo para tomar.
Tal vez en una fiesta, al fin de año, el asado, que un partido, que cumpleaños, que es Navidad, que tengo pereza, que el calor, que no puedo dormir, que vamos a la celebración religiosa, que el matrimonio. Cualquier circunstancia de diferente tipo, ya sea para la alegría o la tristeza, para el rico o para el pobre, encontramos presente el vicio del alcohol. ¿Podríamos llegar a ser libres del alcohol? Es muy importante reflexionarlo, es muy importante que veamos que esta sustancia no solamente te hace bajar, sino que jamás te dejará subir. Ni las drogas, ni el alcohol, ni la pornografía, ni ninguna de otras de las adicciones que hemos mencionado, que pueden ser un poco más leves, nos van a dejar subir. En cuanto a la conciencia que se embriaga con alcohol, nosotros debemos saber que queda impedida para el trabajo interior. Ni con drogas ni con alcohol, en un estado psicoactivo, podemos autoobservarnos. Por el contrario, aceptamos todas las sugerencias que nos hacen y perdemos la capacidad de refrenarnos. Una persona que está embriagada, pues no está observando ni discerniendo lo que es correcto, ni lo que es incorrecto, ni lo que es útil, ni lo que es inútil. Su capacidad de discernimiento queda completamente perdida. Y muchas veces en este estado terminamos haciendo cosas que bajo la conciencia despierta o el estado de sobriedad no hacemos. Muchas personas se despiertan después de una borrachera y se dan cuenta que han cometido graves errores, que se metieron con una chica e hicieron quién sabe qué locura, que terminaron en una pelea, etc. Imagínense que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por despertar, estamos haciendo un esfuerzo por salir de un estado de degeneramiento en el que pudimos habernos precipitado durante varias existencias. Y de un momento a otro perdemos el control y terminamos haciendo todo lo que tratamos de dejar de hacer durante mucho tiempo. Debemos saber también que bajo el estado o bajo las tendencias de las drogas y el alcohol, pues nos vamos a vincular con amistades que están en ese mismo camino. Vamos a asociarnos con personas que no tienen nada que ofrecernos y que no nos ayudan a desarrollarnos espiritualmente. Y vamos a incurrir en actos que lo único que hacen es aumentar nuestra deuda kármica. Muchas veces recaemos en yoes trascendidos, volvemos a los estados de inmadurez que tanto nos costó desintegrar. Por eso es necesario que nosotros eliminemos, reflexionemos sobre la importancia de superar drogas, alcohol y toda tendencia compulsiva. Decir basta, yo no quiero ser un adicto, yo quiero ser libre, yo quiero una felicidad real, una felicidad que no sea una sensación pasajera que deja un vacío en mí y la dependencia a buscar otras sensaciones y a estar siempre bajo el yugo de mi propio egoísmo, olvidándome de la capacidad que tengo para servir a los demás, para vivir de una manera diferente. Basta, hay que preguntarnos si es posible vivir sin ninguna adicción. Y la verdad que sí es posible, pero obviamente esto cuesta un trabajo interior. Hay que recorrer un camino de regeneramiento. Hay que emprender un camino de despertar, empezando por hacernos conscientes del problema. Darnos cuenta que ya pudimos haber desarrollado muchas tendencias compulsivas adictivas, que somos adictos a muchas cosas y que por lo tanto debemos empezar a ser consecuentes y plantear nuestra estrategia para el despertar. No hay una estrategia para todos, debemos ser creativos, debemos centrar en eso nuestra conciencia, porque es diferente si somos adictos al alcohol, a la droga, al móvil, a ver películas en la noche o al trabajo. Cada uno tiene que aprender a hacer su propia estrategia. Sobre todo hay que empezar a dejar de consumir estas cosas. Hay que cortar la pornografía, hay que cortar con el alcohol, hay que cortar con la droga y hay que tratar de limitar nuestras horas cuando estamos viendo el ordenador, cuando estamos viendo una red social, etc. Pero obviamente al dejar de consumir se nos abre el problema y por eso tenemos que trabajar la psicología por medio de las herramientas del autoconocimiento. Aquí es donde debemos ser muy creativos y dedicar tiempo para meditar, para reflexionar, para ver cómo estamos desarrollando una dependencia, qué es lo que estamos tapando, cuáles son los sufrimientos que durante el día me agobian y hacen que yo me refugie en tal o cual adicción.
Debemos separarnos de los círculos de consumo, debemos aprender, si somos adictos a las redes sociales, pues salirnos de todas esas redes sociales y dejar lo imprescindible que nos sirva para comunicarnos. Saber que de por medio está nuestra luz interior, nuestra paz y la verdadera felicidad. Esto nos permitirá pasar por un proceso de desintoxicación y nos permitirá cambiar los hábitos, transformar nuestros hábitos, incorporar hábitos que son revolucionarios, pero muchas veces no lo parecen. Hábitos revolucionarios, ¿cuáles son? Pues los hábitos de nuestra vida cotidiana. Invertir tiempo a salir a dar un paseo, invertir tiempo en cosas que nos den bienestar, pero no placer. ¿Cierto? Es diferente el bienestar o el placer. Salir de esa dependencia a la droga del dormido que es la dopamina. Encontrar el bienestar en estar con nuestros familiares, con las personas con las que nosotros vivimos, dedicarle tiempo a otras personas, hacerse responsable de sus cosas pequeñas, de su aseo, incluso de su mascota, lo que sea. Pero encontrar ese bienestar que nos va a permitir hacer muchas actividades de manera terapéutica para salir de nuestra adicción. Hacer ejercicio, hacer yoga, hacer diferentes prácticas que nos permitan limpiar nuestro cuerpo y nuestra mente. Para eso debemos ser muy creativos, establecernos disciplinas, etc. Y en caso de que tengamos una adicción muy grande, pues podemos hacer trabajos con la ley divina, podemos hacer negocios como lo enseñamos en la conferencia del Karma y Dharma, para que podamos salir de estas deudas y entonces tengamos los méritos para lograr nuestro regeneramiento, porque debemos saber que todo esto cuesta. El regeneramiento, la paz, la tranquilidad y la verdadera felicidad requiere de méritos. Hay que conseguir esos méritos, hay que sacrificarse por la humanidad, y con toda esta estrategia seguramente vamos a poder vivir libres de todas las adicciones.